punticos. Yo me meto a unos punticos, pero no consigo el altavoz. Compañera, ahí donde está la bocinita, dele ahí y le la opción del altavoz. Sí, hay unos que le salen unos punticos y otros que le salen donde está una bocina, así como, sí, una bocina, le da ahí y dice desde el teléfono y de altavoz. Le coloca altavoz. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar el día de hoy, 28 de junio, siendo hoy pues nuestro primer encuentro oficial, ¿verdad? Porque la semana pasada tuvimos 2 encuentros pues relacionados con todo el tema de consolidación de grupo. Ya por acá veo que hay 13 personas conectadas. La idea es que seamos muchos más, ¿verdad? Que se vayan sumando a este diplomado. Bueno, de todas maneras, bienvenidos ahora sí oficialmente al diplomado. Me presento nuevamente, soy Miguel Babilonia, el tutor o el instructor que los va a acompañar en este proceso del diplomado de gerencia de proyectos y vamos a empezar a desarrollar una serie de actividades que están directamente ligadas con la estructuración de los proyectos, ¿sí? De un proyecto como tal. Entonces, como yo se los había comentado la vez pasada, algunas personas que me estaban preguntando, vamos nosotros a empezar desde cero en este proceso, vamos a empezar a estructurar un proyecto desde cero, vamos a empezar a manejar una serie o a analizar una serie de metodologías. Entonces, la idea es que aprovechemos bien todos estos aspectos para ponerlos en práctica y pues que lógicamente nos sirva para estructurar nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con la parte, como les había dicho, vamos a iniciar con una parte teórica. Luego ya vamos a empezar a que ustedes tengan claridad frente a todo el aspecto teórico. Vamos a empezar a realizar todo lo relacionado con la parte práctica, o sea, de elaboración y de estructuración del proyecto. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de cursos tiene una connotación. Vamos a empezar a realizar, ¿sí? Vamos a empezar a realizar o a describir qué es lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de este curso, ¿sí? Dentro de este diplomado. Entonces, lo primero, esto es como unas generalidades, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a revisar la estructura de objetivo como tal, no tiene estructura de objetivo porque ahí vamos a definir varias cosas. Entonces, lo vamos a mirar como generalidades del proceso. Entonces, mire lo que vamos a desarrollar nosotros como dentro de toda la estructura del curso. Entonces, dice, vamos a analizar estas generalidades. Desarrollar las competencias para la formulación de proyectos privados y públicos, ¿sí? Entonces, allí entra toda o cualquier tipo de proyecto que nosotros queramos realizar. Recuerden que yo les había dicho que podemos manejar los 3 tipos de proyectos, ¿sí? Que son como los más generales, un proyecto de inversión, un proyecto social o un proyecto de investigación, ¿verdad? Los proyectos de inversión y los proyectos sociales los podemos cuantificar y les podemos generar toda la estructura de viabilidad. Pero los proyectos de investigación simplemente los podemos dejar hasta una estructura definida, por lo que en este caso ya ustedes conocen que un proyecto de investigación necesita unos resultados para generar, generar lógicamente todo el proceso de viabilización. Sí, entonces vamos a desarrollar esas competencias para estructurar esos proyectos públicos, en este caso públicos y privados, ¿verdad? Entonces, vamos también a centrarnos, ¿sí? En la recopilación, creación y sistematización de la información. Entonces, aquí entra un papel fundamental. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a empezar a estructurar esa información? Lo primero con lo que vamos a partir
es con la recopilación de, de una información. ¿De acuerdo a qué? A algo que nosotros ya tengamos, ¿sí? Tengamos organizado. Por ejemplo, yo no puedo empezar a realizar una estructura de un proyecto sin tener claridad frente a lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, desde ya se los digo y se los voy a repetir muchísimas veces durante todo el curso, ¿sí? Lo ideal es que, o lo que se pretende es que nosotros nos equivoquemos aquí en el papel, que tengamos opción de qué, opción de hacer algún tipo de cambio o de mejora en los procesos, ¿verdad? Pero si nosotros nos equivocamos en la parte práctica, ya ahí va a haber alguna dificultad. ¿Por qué? Porque van a haber recursos involucrados. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es recopilar información, ¿sí? Vamos a hacer todo el proceso de recopilación de información. Esa va a ser nuestra evidencia, ¿sí? Nuestra evidencia para empezar a desarrollar nuestro proceso. Entonces, dependiendo de la actividad o dependiendo de lo que nosotros queramos empezar a estructurar, tenemos que empezar a documentarnos frente a eso. Entonces, por eso es que aquí empezamos con una primera fase que es recopilación de la información. Luego que ya tengamos esa información estructurada, empezamos a desarrollar o a crear algún proceso o un prototipado del proceso, ¿sí? Que es la fase de creación. Cuando ya yo tengo la fase de creación o cuando yo estoy en esa fase de creación, yo empiezo a determinar ciertas actividades o ciertos procesos que están directamente relacionados con lo que yo voy a hacer. O sea, ya yo me documenté, ya yo tengo una información empaquetada, recopilada, ahora sí, vamos a ponerla en marcha. Entonces ahí vamos a empezar a hacer un proceso de creación de alguna idea o del proyecto, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar con toda la parte de la estructura. Y luego vamos a empezar a ¿qué? A sistematizar la información, o sea, a tener evidencia de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces voy a ponerles un ejemplo para que vayamos enseguida realizando la analogía frente a este tipo de procesos. Entonces, vamos a suponer que yo voy, qué sé yo, por un estadio, por unas canchas o por una unidad deportiva, ¿sí? Y yo veo que las personas cuando salen de esas unidades deportivas no tienen ningún tipo de pronto de negocio, no hay ningún negocio que le brinde algún alimento que esté directamente relacionado con toda esta parte fitness, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, posiblemente aquí quedaría bien montar una tienda o un establecimiento, un negocio de batidos, de smoothie green o de esos batidos fitness, ¿sí? Entonces yo empiezo a recopilar información, ¿verdad? Si por ahí cerca no hay, si de pronto el que está más cerca queda a cierta distancia que las personas tienen que desplazarse hasta allá, empiezo yo a preguntar un poco a las personas frente si les interesaría algún tipo de sitio que brinde este tipo de productos, ¿sí? Entonces yo empiezo a recopilar mi información. De acuerdo a esa recopilación y de acuerdo a esas consultas que yo hago, ya yo tengo unas bases para pasar a la segunda fase, que es la fase de creación. Entonces ya yo empiezo a estructurar mi proyecto, ¿sí? Cuando yo empiezo a estructurar el proyecto es que yo digo, bueno, ¿cuánto me voy a gastar yo montando esto? ¿Cuál será el punto de equilibrio? ¿Cuántas bebidas tengo que vender al día para que esto sea rentable? ¿Sí? Y luego que ya yo estructuro, empiezo a sistematizarlo. En el proceso de sistematización de la información entra en juego algo que se llama gestión de mercados, ¿verdad? Entonces ya yo empiezo nuevamente con alguna estructura definida a preguntarle a las personas para ver si ese tipo de proceso o ese tipo de productos si son viables o no de montarlos. Recuerden que una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que piensan los demás de mi producto. Por ejemplo, ¿sí? En este caso yo digo, no, es que el aguacate aquí en la zona de Urabá se pierde en épocas de cosecha y el aguacate tiene un montón de propiedades, eso lo sé yo. Sí, entonces yo voy a hacer procesos de transformación. En este caso, qué sé yo, voy a empezar a hacer unos helados de aguacate. Entonces yo lo estoy pensando es por los beneficios que tiene el producto, pero muchas personas lo pueden mirar desde el punto de vista de que no, a mí eso no me gusta. Imagínate, un helado de aguacate debe saber maluco, ¿sí? Pero frente al proceso de
de realización del ejercicio, yo creo que el producto puede ser bueno, pero yo tengo que preguntarle a quién, a mis potenciales clientes. Entonces, aquí estas tres fases, recopilar información, creación ya del proceso como tal y sistematizar la información, están directamente ligados, ¿sí? Directamente ligados a la estructura de lo que yo pienso hacer, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar, primero vamos a desarrollar las competencias, luego nos vamos a centrar en la recopilación, creación y sistematización de la información. ¿Para qué? Que me permita identificar ideas de negocios y medir cuantitativamente los costos y beneficios del proyecto, ¿sí? Una de las cosas más relevantes del proceso es esto: mirar si el proyecto es rentable o no, ¿sí? Cuando estamos hablando de proyectos de inversión. Si estamos hablando de proyectos sociales, mirar si el impacto de ese proyecto sí va a generar, ¿sí? Si genera buena acogida, ¿sí? Buena acogida, o si tiene mucho, en este caso, un factor diferenciador en el caso tal de que se desarrolle este tipo de proceso, ¿verdad? Entonces yo debo de determinar cuantitativamente los costos, ¿sí? Una cosa es lo que yo pienso que se debe de vender, otra cosa es lo que me dice ya la estructura financiera, y eso lo vamos a desarrollar, lo vamos a mirar acá, ¿sí? Al igual que los beneficios, ¿sí? Del proyecto. En esta parte de los beneficios o beneplácitos de los proyectos, vamos a estructurarlos muy bien en la fase de justificación, que ahí es donde me va a decir, bueno, ¿usted por qué va a poner cuáles son los beneficios de montar esto? ¿Por qué yo debo de tener ese tipo de producto o de conseguir ese tipo de producto? Esto lo debemos de tener muy, muy claro. ¿Para qué se hace eso? Para motivar el emprendimiento en la generación de unidades productivas o unidades de negocio, que en este caso que coadyuven ¿a quién? Al desarrollo económico. Entonces, grosso modo, este es el proceso que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Este es el proceso que nosotros vamos a empezar a mirar frente a todo lo relacionado con la estructura de lo que vamos a ver y lo que vamos a empezar, valga la redundancia, a estructurar de manera individual, cada uno de ustedes, ¿sí? El proyecto que ya tienen que irse, tenemos que ir ya craneando esas ideas, ¿sí? Vamos a ver si hoy nos da para hacer el ejercicio del brainstorming, para mirar cómo, ¿sí? De pronto, por qué ideas o por qué líneas podemos nos podemos ir encaminando. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Profe, Profe, ¿sería entonces que cada quien va a hacer un proyecto o cómo es? Sí. O sea, la idea es que cada persona que está acá estructure su proyecto. En algunos cursos hay personas que cuando desarrollan las ideas que las tenemos que exponer acá, los proyectos son muy similares y lo pueden hacer en conjunto, 2, 3 personas, no tengo ningún inconveniente. Pero por lo general, como somos de formaciones diferentes, a veces tenemos ideas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar desde cero, prácticamente cada uno estructurando el proyecto, ¿sí? Pero si hay proyectos que son muy similares, que ahorita en la lluvia de ideas tengan relación y se deciden por eso, yo no tengo ningún inconveniente porque trabajen de manera grupal. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Arlet, ¿ibas a preguntarme algo? Arlet Patricia. sí, iba a preguntar sobre esas diapositivas, pues sobre el programa, sobre el curso, pues se lo facilitan a uno por medio del correo, no sé, o sea, porque si ahorita es muy lindo todo lo que usted dice, pero es muy rápido, entonces uno también debe tener esas pautas. Claro que sí, no te preocupes. En la plataforma está la presentación, ¿sí? Ahí en la plataforma, cuando ustedes ingresan a su plataforma, ahí está la presentación, ¿verdad? Y aparte de la presentación, las clases van a quedar grabadas.
entonces yo se las voy a compartir, yo se las comparto al grupo. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Vale, con mucho gusto, ¿no? Y cualquier cosa que se requiera, que necesiten, de pronto que tengan alguna duda, inquietud, para eso está el grupo. Ahí hablamos cositas netamente del proceso formativo de acá. Entonces, para eso se crea ese grupo. Listo. Ok, muchísimas gracias, profe. Bueno, no, con mucho gusto. Bueno, continuemos entonces. Objetivos específicos. Vamos a empezar también a describir cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos para tener claridad qué es lo que vamos a desarrollar, ¿sí? De pronto si voy muy rápido o alguna cosa, me van diciendo, me van preguntando, no hay ningún inconveniente. Vamos levantando la mano y hacemos la pregunta, ¿listo? Entonces, primer objetivo que vamos a empezar a desarrollar dentro de esta formación. Vamos a conocer criterios e importancia de un proyecto como propuesta para la solución pertinente a una necesidad y oportunidad de negocio. Cuando nosotros vamos a empezar a estructurar un proyecto, ¿sí? O una idea como tal. Nosotros partimos ¿de qué? Partimos de una necesidad que ya se tuvo que haber identificado, ¿verdad? Entonces nosotros identificamos algún tipo de necesidad específica, algún tipo de falencia en alguna línea o cadena productiva que la podamos mejorar, ¿sí? De ahí nacen las propuestas o de ahí nacen las oportunidades para estructurar un proyecto o para estructurar un negocio, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos a empezar a mirar todo lo relacionado con la importancia del proyecto como propuesta para una solución pertinente. Palabras más, palabras menos. En este caso, vamos a empezar a generar algo que se llama propuesta de valor o factor diferenciador de un proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos. No se preocupen que más adelante, cuando estemos en esos puntos muy específicos, nuevamente yo les hago el recorder. Pero aquí tenemos que tener claridad frente a algo. Nosotros debemos hacernos una pregunta cuando estemos empezando o cuando ya empecemos a realizar o a estructurar nuestras ideas. ¿Por qué deben de las personas, pues los posibles clientes o los potenciales clientes, por qué deben de consumir nuestros productos o por qué deben buscar nuestros servicios y no los de otra persona? Nosotros nos tenemos que responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros estamos dando, ¿sí?, una propuesta o estamos generando una propuesta significativa y una propuesta que genera valor agregado. ¿A qué? A esa necesidad que ya se tiene identificada, ¿sí? Entonces pongamos el ejemplo de un restaurante. Entonces el restaurante puede que tenga las mismas condiciones, los productos muy similares, ¿sí?, a los de los otros restaurantes. Vamos a colocar, qué sé yo, un restaurante de comida rápida. Entonces puede que los productos sean muy similares a los de los otros restaurantes. Pero yo puedo generar una propuesta o unos valores, en este caso una propuesta de valor o un factor diferenciador que en este caso marque, ¿sí?, marque esa diferenciación frente a los demás. Por ejemplo, el factor de prestación del servicio o de servicio al cliente. Nada más con eso podemos marcar diferencia frente a otros procesos. O de pronto ustedes me lo pueden reiterar. Hay personas que van a realizar actividades o que van a consumir productos de algunos establecimientos específicos simplemente, ¿por qué? Porque las personas en este caso reciben muy buena atención, la atención al cliente es muy específica, las personas te empiezan a explicar muy detalladamente qué es lo que realizan. En cambio, otras personas, cuando tú llegas a unos establecimientos de cosas, casi que ni te atienden, ¿verdad? Pero no te generan ningún tipo de especificidad dentro del servicio que ellos prestan.
Entonces, desde ahí puede partir un factor diferenciador. Factores diferenciadores como ¿qué? Como la calidad también de los productos. Factores diferenciadores como todo el tema de instalaciones. Factores diferenciadores como toda la parte relacionada con maquinaria y tecnología, ¿sí? Pero yo lo que quiero que tengan claridad, y fue lo último que mencioné, ¿sí? Porque las personas piensan que el único factor diferenciador o esas propuestas de solución a las necesidades identificadas son recursos tecnológicos o maquinaria avanzada. No necesariamente, ¿sí? Desde un servicio al cliente, desde unos procesos muy específicos, se puede marcar la diferencia. Entonces, eso también lo debemos tener nosotros claro para la puesta en marcha de nuestro proyecto. ¿Listo? Segundo objetivo, comprender y aplicar los aspectos relacionados con las características de un estudio de mercado. ¿Sí? Entonces, este objetivo es uno de los más relevantes. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a conocer cuáles son las características, ¿sí? Del cliente a quien yo le voy a llevar el producto o servicio. Lo que les decía ahorita, una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que el cliente percibe, lo que el cliente, en este caso, existe una actividad que acá la vamos a hacer que se llama mapa de empatía. El mapa de empatía es cuando nosotros interactuamos con el cliente o con un posible cliente y entonces ese cliente nos va a responder una serie de preguntas, como cuáles, qué oye del producto, qué ve de ese cuando ve esos productos, o sea, qué ve del producto, qué siente cuando le mencionan el producto, ¿sí? Entonces, esas características que se podrían llamar características sensoriales del estudio del mercado son fundamentales para yo tenerlas en cuenta al momento de determinar o de estructurar un proyecto como tal, ¿sí? Entonces, yo hago ese estudio de mercado, ¿para qué? Para identificar la demanda, la oferta, los precios y canales de comercialización, ¿sí? Entonces, dentro de ese estudio de mercado, que lo vamos a hacer a través de unas entrevistas o a través de unas encuestas, que a esto se le llaman instrumentos de evaluación, entonces los vamos a empezar a estructurar de cierta manera para que esos clientes ya queden caracterizados, ¿sí? Que nosotros tengamos una base de datos o de pronto un análisis, más bien, base de datos no vamos a tener, un análisis de lo que el cliente o potencial cliente o de las personas encuestadas nos dicen acerca de ese tipo de producto o servicio que yo voy a generar, ¿sí? En caso tal de que nosotros digamos, vamos a suponer, no, yo voy a empezar a producir pulpas, pero yo las pulpas las quiero empezar a industrializar y comercializar a restaurantes y cadenas grandes, ¿sí? Entonces yo voy a sacar pulpa de 5 y de 10 kilos, ¿sí? Y yo tengo la certeza y ya tengo toda la maquinaria para empezar a distribuir pulpa de 5 y 10 kilos. Pero cuando yo voy al mercado, ¿sí? Como yo no hice ningún estudio de mercado, entonces cuando yo voy al mercado me encuentro con una barrera, que las personas ni siquiera en los restaurantes o cadenas grandes de abastecimiento de alimentos les sirve unas pulpas que vengan por 5 kilos. A ellos les sirve pulpas que vengan de libra y de kilo, ¿verdad? Entonces mire que la importancia del estudio de mercado, ¿sí? La importancia del estudio de mercado para identificar toda la cadena que se llama, esa cadena de demanda, oferta, precio y canales, se llama dinamización comercial, ¿sí? Si yo no tengo claridad frente a esto, les aseguro que el proyecto, en este caso, no va a ser viable. Posiblemente el proyecto no va a tener futuro frente al desarrollo, frente al desarrollo de ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces yo prefiero empezar a hacer un análisis antes o un estudio de mercado antes, donde yo me voy a la calle y le pregunto, venga, ¿usted cómo quiere su presentación?
la presentación. Tenemos presentación de 500 gramos, de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos, de 4 kilos. Entonces, el 90, el 80% de las personas me dicen, no, a nosotros nos interesa mucho la que viene de 500 gramos, de 1 libra, ¿sí? Los otros están muy repartidos, o sea, el 2% le gusta de 1 kilo, el otro 2% le gusta de 2 kilos. Entonces yo digo, no, yo me voy con lo que quiere la mayoría, ¿sí? Con lo que quiere la mayoría es pulpas, en este caso, que vengan de 500 gramos, o sea, de 1 libra. Entonces, frente a eso, aquí vamos a empezar a analizar todo lo referente con el estudio de mercado de acuerdo a las características propias de su proyecto. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a ese objetivo, que es fundamental que lo tengamos claro. Muchachos. Bien, Muchachos. bien, profe. Ok, no, porque a veces siento que no me están escuchando. Ok. Muy clarito, muy entendible, profe. Sí. Estamos aquí como los loritos. Bueno, listo. Bueno, tercer objetivo. Analizar y relacionar los aspectos pertinentes de un estudio técnico. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estudio técnico? En el estudio técnico, nosotros vamos a empezar a analizar todo lo relacionado con qué. Mire lo que dice aquí, ubicación. ¿La ubicación de qué? La ubicación de ese proyecto, ¿sí? ¿Dónde va a quedar estructurado esa idea de negocio o esa unidad de negocio o esa unidad productiva? ¿Dónde va a quedar ubicado? A eso se le llama análisis cartográfico o ubicación estratégica, ¿verdad? No es que yo voy a poner eso en mi casa porque es que yo tengo, en mi casa hay un garaje y ese garaje está vacío, entonces yo voy a aprovechar ese espacio. Entonces, desde ya les digo una cosa. Cuando nosotros vamos a estructurar un proyecto, y ustedes me pueden decir, sí, pero es que muchas empresas empezaron así desde el garaje y mire hoy quiénes son. Sí, válido. Pero de 1 millón de empresas, una generó o en este caso surgió de esa manera. Las otras empresas sí tuvieron que hacer análisis directamente relacionado con las actividades de estructuración, ¿sí? Y es lo que yo quiero que ustedes desde ya vayan comprendiendo, vayan entendiendo y vamos a empezarlo a aplicar con esta primera, ubicación, ¿sí? Se le llama análisis cartográfico o ubicación estratégica. Yo debo tener claridad frente dónde quiero yo que esté mi unidad productiva, unidad de negocio, o sea, mi proyecto, dónde se desarrolle mi proyecto. ¿Para qué? Para visualizar o para tener claridad frente al impacto, ¿sí? Frente al impacto que genera la ubicación de mi proyecto, ¿sí? Cuando yo no sé si se han dado cuenta, frente a ciertas actividades o ciertas empresas como tal, por ejemplo, todo lo relacionado con la venta de repuestos, ¿sí? La venta de repuestos, en este caso, toditos esos negocios están como ubicados en una misma área, ¿sí? Para que el cliente, si no lo encuentra aquí, lo encuentra al lado o si no, entre ellos se pueden ayudar. Pero es muy raro que nosotros nos encontremos negocios o nichos de negocios que estén aislados, ¿sí? Que estén totalmente aislados. Entonces, frente a eso, también tenemos que empezar a analizar esa ubicación para que el proyecto o la idea de negocio genere o tenga mayor impacto frente a los procesos que nosotros estamos realizando. ¿Tamaño de qué? De la empresa o del proyecto como tal. ¿Sí? A eso también se le llama capacidad instalada, ¿verdad? Entonces, frente a lo que yo proyecto, ¿verdad? Frente a lo que yo proyecto con el tamaño de la empresa. O sea, frente a la capacidad instalada de mi empresa o de mi unidad de negocio o del proyecto. Por ejemplo, que yo les diga, no, vamos a devolvernos a la venta de jugos, ¿sí? O de batidos fitness. Entonces, que yo les diga, no, es que nosotros tenemos que vender al día 800 jugos. Y ustedes me digan, no, para esos 800 jugos yo voy a comprar 2 licuadoras.
2 licuadoras. ¿Será que las 2 licuadoras sí tendrán una capacidad, en este caso, para realizar esos 800 jugos diarios? 2 licuadoras, muchachos. Yo digo que no. ¿Por qué no? O sea, 2 licuadoras para realizar cuántos jugos, pero cuántos jugos, porque uno no sabe si ese, o sea, si es rentable, que no mucha gente, pienso yo. Exacto. Hay que analizar varias cosas, ¿verdad? Porque yo les lanzo la pregunta así, pero mire que ya ustedes me van haciendo, me van cuestionando frente a otras cosas. ¿Cuántas personas van a estar trabajando, etcétera? Pero dentro del tamaño de la empresa, pensaría yo que 2 licuadoras para hacer 800 jugos diarios, esas 2 licuadoras se necesita una capacidad instalada mayor para no de pronto forzar esos equipos, para que esos equipos no se me dañen tan rápido y pues lógicamente debo de tener también una capacidad instalada frente a todo lo relacionado del recurso humano, ¿sí? Entonces ahí es donde el tamaño, ¿sí? El tamaño de la empresa, el tamaño de la unidad de negocio la debemos de tener definida. El tamaño está directamente relacionado con la capacidad instalada que yo requiero, ¿listo? O que yo proyecto. Tenemos dentro del estudio técnico otros procesos, ¿sí? Sí, en este caso otro ítem, que son los procesos técnicos. Aquí, cuando nosotros tenemos procesos técnicos, hablamos de algo que se llama estandarización, ¿sí? Yo debo de estandarizar y eso me lo da el estudio técnico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estandarizamos un producto, sencillamente los clientes, si el producto les gustó, nosotros siempre tenemos que estar pensando en qué, en el cliente. Porque si nosotros vamos a montar un proyecto, vamos a montar una estructura o vamos a definir una estructura, nosotros vamos a satisfacer una necesidad de ese cliente. Entonces nosotros siempre debemos velar o debemos buscar, en este caso, la estrategia para que el cliente esté satisfecho. Por ejemplo. No sé, todos los que están aquí son de apartado. No, yo soy de turbo. Turbo. Yo soy de negocio rulado. Ok, bueno. De Entonces les cuento, turbo. les cuento algo, algo que precisamente, mire, que me sucedió ayer en el centro comercial. Centro comercial colocaron un negocio, pues yo no lo había visto, como tenía rato que no salía, de buñuelos que lo rellenan, ¿verdad? Entonces, frente a eso, el proceso no está estandarizado, lo rellenan de arequipe, ¿sí? Entonces, en ese tipo de actividades pasó algo. Cuando la muchacha ya rellenó un buñuelo, el buñuelo se le regó, o sea, se rebosó demasiado de arequipe. En este caso, cuando me dan el primero, yo digo, bueno, está bien, porque mire que le echaron bastante arequipe. Pero entonces el otro que estaba ahí dijo, eso le están echando mucho, porque mira que yo no sé quién le movió, no sé qué cosa, ¿sí? Entonces el muchacho cogió, le apretó eso, o le subió como un tornillito ahí, entonces la máquina no llegaba hasta el punto donde llegaba antes, sino más corto. Entonces el segundo lo rellenó, pero ese no se botó. Entonces cuando pasa eso, ¿cómo creen que yo me sentí con el segundo buñuelo, muchachos? Le faltaba un poquito. Me sentí así coloquialmente tumbado, ¿sí o no? Porque este me lo echaron Sí, lo mucho, engañaron. exacto, y el otro me le echaron muy poquito. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad frente a los procesos técnicos o a la estandarización de esos procesos, el cliente posiblemente va a tener esa reacción, ¿sí? Va a tener esa reacción. Eso es como cuando ustedes van a una venta, vamos a poner de salchipapas, y las personas, en este caso, estaban muy contentas el día que llegó porque le dieron una buena noticia, qué sé yo, y entonces cogió esa salchipapa y le echó más papa de lo normal y más salchicha de lo normal, ¿sí?
pero yo llego el siguiente día o después y vamos a ver que ese día no estaba contenta, estaba normal, echó la cantidad que ellos deberían echar. Entonces va a sentirse uno con la misma sensación, ¿sí? Que le faltó, o yo lo digo de forma así coloquial, que se siente uno como tumbado, ¿sí? Entonces, por eso es que dentro de los procesos técnicos nosotros debemos de empezar a estandarizar, ¿sí? Debemos estandarizar todo lo relacionado con las actividades que conllevan al proceso productivo, ¿sí? O a la prestación del servicio. Y en la prestación del servicio pasa lo mismo. Vamos a suponer que son unas asesorías. Entonces, inicialmente, las asesorías yo las había proyectado de 4 horas, ¿verdad? Y entonces doy mi asesoría de 4 horas y una persona me recomienda con otra y voy a la otra asesoría, pero ese día yo tenía que hacer algo o no cuadré bien el tiempo, qué sé yo, y me demoré 3 horas. Entonces la persona también puede generar algún tipo de no conformidades frente a esa prestación de ese servicio. Entonces ahí es donde nosotros entramos. El estudio técnico juega un papel fundamental en la estandarización de los procesos. Y pues lógicamente toda la parte de infraestructura, ¿sí? Toda la parte de infraestructura, lo que conlleva ¿qué? A el local, a la planta de producción o a la oficina o al sitio donde se genere ese proceso, ¿verdad? Y pues lógicamente también que esté directamente relacionado con los canales de comercialización, ¿verdad? Que se requiera, si lo voy a hacer yo directamente o lo voy a hacer a través de algún tercero. Entonces, si lo voy a hacer yo directamente, si es un producto, pues yo debo de tener mi flota de vehículos, ¿sí? Y si lo voy a hacer con algún tercero, tener claridad frente a cómo van a ser las condiciones para realizar ese tipo de contrato con ese tercero. Entonces, todo eso lo debemos de dejar aquí, en este estudio técnico, determinado. ¿Listo? Tenemos un cuarto, y eso lo vamos a hacer acá. Vea, cada uno de estos objetivos los vamos a hacer acá. Todos estos los vamos a hacer acá. Porque en eso es que, en esta parte, o sea, ahí eso es lo que constituye la estructuración de nuestro proyecto. Tenemos un cuarto objetivo, estructurar el direccionamiento estratégico, estructura organizacional y marco jurídico legal para la nueva empresa o gestión de un plan de negocio. Bueno, aquí ¿qué pasa? Todos los proyectos tienen o deben más bien, deben de tener, ¿sí? Deben tener una parte o una fase operativa, ¿sí? Una fase operativa. Yo estructuro el proyecto, pero cuando yo estructure el proyecto, ¿quién me lo va a ejecutar? ¿Sí? ¿Cómo se va a ejecutar? Entonces, a veces hasta ahí llegan los proyectos. ¿Por qué? Porque yo pueda que lo estructure, entonces me toca entregárselo a otra persona para que esa persona lo ejecute o lo ponga en marcha. Entonces aquí la idea, como esto es gestión y gerencia de proyectos, la idea es que aquí nosotros gestionemos y gerenciemos, o sea, ejecutemos como tal nuestro proyecto. Entonces, para realizar ese tipo de procesos, nosotros debemos de tener una figura administrativa, ¿sí? O una figura legal para poder desarrollar o poner en marcha el proyecto como tal, ¿sí? Entonces, paralelo a la estructuración del proyecto, nosotros vamos a ir también desarrollando una estructura legal, llámese empresa con o sin ánimo de lucro, ¿verdad? Donde vamos a definir todo lo relacionado con la parte de misión, visión, estructura organizacional, lo que es toda la parte del organigrama, las funciones, etcétera, ¿sí? Y también qué condiciones legales requiere ese tipo de empresa para el funcionamiento. Por ejemplo, que no nos pase como les pasó a unos muchachos que empezaron a realizar un proceso
que estaba directamente relacionado con la transformación o producción de agentes químicos. Entonces ellos montaron, hicieron toda la maquinaria, o sea, sin estructurar un proyecto como tal, sino que ellos se metieron de lleno en ese proceso, empezaron a realizar o a producir hipoclorito. Entonces ellos ni siquiera consultaron ni averiguaron cuáles eran las condiciones legales aquí en Colombia para realizar o distribuir ese tipo de producto, elaborarlo y distribuirlo, ¿sí? Entonces cuando ya tenían todo listo, habían comprado maquinaria, habían comprado un montón de herramientas y de insumos. Entonces, aquí en Colombia hay una ley que dice, las personas, bueno, antes de eso, para la producción de hipoclorito se necesita soda cáustica, ¿sí? Se necesita una soda cáustica para hacer todo la regulación del cloro, etcétera, ¿verdad? Y para que también tenga mayor poder activo. Bueno, entonces, en Colombia hay una regulación para la soda cáustica y dice, por persona, podemos vender hasta 20 kilos mensuales, ¿sí? Por persona natural o jurídica, ¿sí? Bueno, yo no tengo mi actividad económica que esté directamente ligada con eso, sino que tengo, qué sé yo, una fábrica de agua o de jugo que manejo tanque. Entonces yo con 20 kilos de soda cáustica al mes es suficiente para hacer procesos de limpieza y desincrustación en esos tanques y me lo venden 20 kilos al mes. Pero para el proceso productivo, ¿será que 20 kilos al mes de soda cáustica me van a alcanzar para toda la maquinaria que yo tengo? Una pregunta. Supongo que no. No alcanzarían, ¿verdad? No alcanzarían. ¿Por qué? Porque la soda cáustica aquí en Colombia, ustedes saben que la toman también o la usan para realizar otro tipo de actividades ilegales. Entonces, las empresas que tengan alto consumo de soda cáustica tienen que estar registradas ante estupefacientes y ante un montón de cosas, ¿verdad? Y tienen que darle un aval o una certificación para que ellos puedan comprar o que se les comercialice de manera libre ese tipo de elementos. Entonces, mire que posiblemente ellos la consiguieron, ¿verdad? Más adelante, pero ¿cuánto tiempo se demoraron ahí parados, sin producir, con toda la maquinaria, etcétera? ¿Por qué? Porque no conocían el marco jurídico legal de la prestación del servicio. Asimismo pasa, ¿sí? Asimismo pasa con los que quieren montar una fábrica de chorizos. Asimismo pasa con los que quieren montar una fábrica de arepas, una fábrica de jugos, ¿verdad? Entonces, después que tienen todo listo y se gastaron toda la plata y no contemplaron que para realizar la comercialización de ese tipo de productos necesitan algo que se llama registro INVIMA, ¿verdad? Y ese registro INVIMA, pues lógicamente lo emite ¿quién? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Entonces no les queda plata para sacar ese registro. Entonces hasta ahí quedan, hasta que consigan plata o empiezan a vender de manera informal o de manera ilegal, entonces puede generar algún tipo de sanción. Entonces por eso es que dentro de esa estructuración, ¿sí?, organizacional debemos de contemplar todo el marco jurídico legal. Y eso sí es una consulta, pues que se debe de hacer dependiendo la naturaleza del proyecto más adelante cuando ustedes ya tengan todo este tema bien definido. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Todo claro hasta el momento. Sí. Ok. Sí, Bueno, señor. listo, muchas gracias. Vamos con el quinto objetivo. Estudiar las distintas metodologías, diseñar y aplicar herramientas para la formulación, administración financiera de las empresas y para el análisis de proyectos de inversión o social o de investigación. Bueno, entonces aquí sí necesito que me presten mucha atención y los que estén tomando Profe, nota. por favor me repite el quinto. El quinto dice,
estudiar las distintas metodologías, ¿sí? Diseñar y aplicar herramientas para la formulación, administración financiera de las empresas y para el análisis de los proyectos como tal, ¿sí? Estudiar las distintas metodologías. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar 4 metodologías, o nosotros vamos a estructurar 4 metodologías o herramientas administrativas para estructurar proyectos, o metodologías para la estructuración de proyectos, ¿sí? Entonces, las 4 metodologías que vamos a ver acá son las siguientes. La primera se llama árbol de problema, ¿sí? Esa es la primera metodología. Es una metodología sencilla, pero les aseguro que si le colocamos la objetividad del caso, nos hace por ahí, nos ayuda a estructurar por ahí el 60-65% del proyecto, ¿sí? Se llama árbol de problema, la famosa metodología de las causas y de los efectos, ¿sí? Esa es la primera que vamos a hacer, árbol de problema. Segunda metodología que vamos a empezar a aplicar se llama matriz de prioridades. La matriz de prioridades o matriz de priorización vamos a empezar a desarrollarla con base en lo siguiente. Se hace un listado, ¿verdad? Se hace un listado de las actividades prioritarias de la estructura del proyecto. A eso también, a esa matriz de prioridades, se le puede llamar también marco lógico, ¿sí? El marco lógico o matriz de prioridades. ¿Qué pasa con esa matriz de prioridades? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa matriz de prioridades? Vamos nosotros a identificar cuáles son las actividades por las cuales el proyecto se desarrolla o no se puede desarrollar. Entonces, pues lógicamente aquí debemos de identificar las actividades más relevantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tengamos, nuestro proyecto sea montar una sala de sistemas para procesos de capacitación y formación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería una actividad o un proceso prioritario de ese proyecto? Díganme uno. Profe, quizás el costo de los equipos. O más bien la consecución de los equipos, ¿verdad? Sería una actividad relevante del proceso. ¿Por qué? Porque si yo no consigo los equipos, ¿será que yo puedo montar una sala de sistemas? No. No se puede. Entonces, cuando la respuesta es no se puede, esa es una actividad prioritaria. Vamos a suponer que yo voy a montar la misma sala de sistemas para formación y capacitación. Entonces yo digo, no, una de las actividades relevantes o prioritarias, perdón, del proceso es que yo tengo que tener vehículo, me tengo que comprar una moto o un carro. Eso se puede desarrollar el proceso como tal de la prestación del servicio, ¿sí o no? No, no, la moto no es relevante ahí. No, para nada. Que se Exacto, va a invertir en otra cosa. exacto, ahí la moto no es relevante. Entonces, ¿se puede prestar el servicio si no se tiene la moto? Sí, sí se puede prestar. O sea, eso no es prioritario, ¿verdad? No es prioritario. Entonces, ese ítem o esa actividad específica no iría dentro de la matriz de prioridades, ¿verdad? Entonces, así vamos a desarrollar la matriz de prioridades. Igual cuando estemos en ese tema específico, ya yo les explico de manera puntual qué es lo que se va a desarrollar. Tenemos una tercera metodología que se llama planeación estratégica, ¿sí? Esa es la tercera metodología que vamos a aplicar. La planeación estratégica hoy en día se utiliza mucho. Esta es una de las metodologías que más se usa en la parte de capacidades empresariales, de todas estas convocatorias que están saliendo hoy. Yo no sé si ustedes entraron el año pasado una de Campo Emprende, ahorita con las convocatorias o con los procesos que se están llevando a través de Finagro. Bueno,
con todas esas convocatorias de Fondo Emprender y todo eso, se utiliza mucho esta metodología, se llama planeación estratégica. Y la planeación estratégica consta de cuatro parámetros. El primer parámetro son los objetivos, que ya los debemos de tener definidos. ¿De dónde salen esos objetivos? Del árbol de problemas de la primera metodología. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir son los objetivos. Luego de esos objetivos, debemos definir una estrategia para alcanzar o para, en este caso, generar o darle respuesta a ese objetivo. ¿Verdad? La estrategia para alcanzar ese objetivo. Luego sigue otro aspecto que son las actividades. Bueno, ¿qué actividades debo yo desarrollar para cumplir esa estrategia y que lógicamente esa estrategia me alcance para cumplir o darle respuesta a ese objetivo? Y por último, un cuarto aspecto que se llaman indicadores. ¿Para qué? Para darle seguimiento o cumplimiento al objetivo, ¿verdad? Recuerden que los indicadores siempre se usan precisamente para generar, ¿sí? Para generar seguimiento y control a los procesos. Entonces, esa metodología se llama planeación estratégica. Ahí nos vamos a centrar nosotros mucho. ¿Para qué? Para estructurar nuestro proyecto. Y vamos a tener una cuarta metodología, ¿sí? Que está muy ligada también a todo el tema que se... ¿Cuál es el ¿Sí? trámite? Hola. Bueno, tenemos una cuarta metodología que es el ciclo del famoso Edward Deming, ¿verdad? Que es el ciclo que se llama ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, ese ciclo PHBA está directamente ligado a los procesos de estandarización, o sea, a los procesos de calidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos claridad frente a lo que vamos a hacer, vamos a empezar a aplicar estas metodologías dentro de la estructura que nosotros vamos a desarrollar. Con la que vamos a empezar es con el árbol de problemas, luego matriz de prioridades, así en ese orden. Después planeación estratégica y por último PHBA. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a estudiar esas metodologías, vamos a aplicarlas y pues lógicamente también vamos a hacerle como el seguimiento o el correcto o efectivo seguimiento a los procesos. ¿Listo? No se me preocupen por todo, pues hoy estamos como todo en la fase introductoria, ¿verdad? Y pues lógicamente les estoy explicando todo lo que vamos a desarrollar durante el curso, ¿sí? Pero Profe, perdón, la tercera metodología es planeación, ¿qué? estratégica, planeación estratégica. Gracias. Ok. Entonces, en cada uno de los temas que vayamos dando, esto lo vamos a ir haciendo de manera gradual, en orden. Pues lógicamente yo les explico, ¿sí? Yo les voy explicando de qué trata cada uno de los aspectos a tratar, ¿sí? O a trabajar, ¿sí? Yo les explico muy bien y de ahí empezamos a trabajar. Y el último objetivo, vea, evaluación financiera y económica, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir una plantilla, ¿sí? De un plan de negocio, donde ya después que tengamos estructurado todo ese proceso, ¿sí? Estructuremos todo el proceso, entonces vamos a analizarlo financieramente. ¿Cómo lo vamos a analizar financieramente? Vamos a mirar, vamos a sacar algo que se llama valor unitario, ¿sí? Es lo primero con lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, con el valor unitario. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es el valor unitario, ¿sí? Valor por unidad de mi producto o servicio. Eso es fundamental en cualquier proyecto. Si yo voy a vender jugos,
Yo necesito saber cuánto me vale un jugo, cuánto me vale producirlo, ¿sí? Cuánto me vale producir un jugo, ¿verdad? Si yo voy a vender una capacitación, ¿verdad? Ya sea jurídica o ya sea psicológica o de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, las diferentes profesiones que tienen ustedes acá. Entonces, yo necesito saber cuánto me vale yo a mí brindar o dar esa capacitación de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, qué sé yo, ¿sí? Pero yo necesito conocer el valor unitario de ese tipo de producto o servicio. Eso me sirve a mí para dos cosas. Primero, para yo poder tener un porcentaje o aplicarle un porcentaje de utilidad a ese proceso, ¿sí? Porque recuerden que así yo le pague a todo el mundo, la idea es que la empresa también se vaya capitalizando o la unidad de negocio se vaya capitalizando, ¿sí? Y segundo, ¿para qué? Para yo poder negociar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero montar una academia de esta de refuerzo para niños, de refuerzos escolares, ¿sí? Entonces, yo necesito saber cuánto me vale a mí ofrecer ese tipo de servicio por niño, ¿sí? Porque qué tal que un papá que tenga 3 hijos, vamos a poner 3 hijos y me diga, no, yo quiero meter a los 3 hijos míos allá, ¿sí? En esa escuela de refuerzo para que, bueno, pues lógicamente para que afiancen conocimientos, etcétera. ¿A cómo me los va a dejar? ¿Sí? Entonces yo digo, no, como son 3, se los voy a dejar más baratos. No, yo necesito conocer ese valor unitario para poder llegar a esa negociación. ¿Sí? En la mayoría de los proyectos que yo asesoro o de las empresas que yo asesoro, eso es una de las actividades principales que se realizan. ¿Por qué? Porque no se tiene claridad frente a este tipo de actividades. Entonces, a veces colocan un valor cualquiera, ¿sí? No, porque es que en el mercado vale 1.000 pesos. Entonces, a mí para que me los compren, yo los voy a dejar en 800, pero no tienen ni idea de cuánto le vale producirlo y posiblemente estén perdiendo plata. Entonces, este análisis, ¿sí? Este análisis es uno de los análisis, mira que es el último, los análisis fundamentales o más relevantes o relevantes dentro de este tipo de proceso. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto me vale producir tal cosa. ¿Sí? Porque qué tal que eso esté por encima de lo normal. ¿Sí? Entonces que no nos pase porque y la idea y de eso se trata y de pronto yo traigo a colación los ejemplos o las situaciones que nos han pasado para ponerlas como precisamente exponerla frente a esto. Hubo una vez alguien que decía, no, yo quiero montar una escuela de refuerzo, pero yo le voy a meter médico que esté ahí pendiente, una escuela de refuerzo académico. Entonces le metió un médico, le metió un psicólogo, le metió un profesional en neuropedagogía y no sé qué cosa. Total que cuando empezamos a sacar costos, ¿sí? Daba por niño casi 800.000 pesos. Entonces yo le decía, o aumentas la capacidad, ¿sí? La capacidad de atención o disminuyes actividades que no sean relevantes. Pero 800.000 pesos es un valor que no es tan asequible para las personas, ¿sí? Mientras que en una escuela de refuerzo normalita, uno se encuentra mensualidades eh, en 180 lo más caro de pronto ya son las más reconocidas, hasta 350, 380.000 pesos, pero ya 800.000 pesos inmediatamente me va a generar ¿qué? Una viabilidad no tan positiva en el mercado, ¿sí? Entonces, frente a eso, yo debo de conocer mi valor unitario, ¿sí? Mi valor unitario, precisamente para eso, para tener de dónde escoger, para minimizar o reducir algunos costos y pues que lógicamente ese valor unitario no se nos vea tan afectado frente a la evaluación
con respecto Profe, a pero ¿y la cómo competencia. averigua uno ese valor unitario? ¿Cómo lo averigua uno? Eso lo vamos a sacar acá. No te preocupes que eso lo hacemos en la evaluación financiera. ¿Cómo lo vamos a averiguar? ¿Cómo lo sacamos? Con una herramienta, o sea, con un formato que yo les voy a decir, les voy a compartir. Ese formato, se colocan los insumos, vamos a colocar todos los gastos, etcétera. Y de ahí, por fórmula, obtenemos ese valor unitario. ¿Sí? No se preocupen que yo todo eso se los enseño. ¿Listo? Ok, profe, está interesante. Ok, bueno, entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Todo eso es lo que vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Todo esto lo vamos a desarrollar, lo debemos desarrollar, ¿por qué? Porque esos son como los compromisos o son los ítems que están dentro de la estructuración del proyecto como tal, ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. No, señor, todo claro hasta el momento. Sí, profe, Giner Colorado. Sí, Apenas entré a la reunión hace como 20 minutos y estoy revisando la plataforma y pues quiero saber sobre qué tratan los materiales de estudios que aparecen ahí. Es que manual de Microsoft Proyecto Profesional 2013, guía PMBOK, sexta edición y la metodología del marco lógico CEPAL. ¿Eso pues a qué refiere? ok, esa información que está ahí, claro que sí. Esa información que está ahí es consulta, o sea, información de apoyo precisamente para que al momento que empecemos a desarrollar las actividades nos apoyemos con esas lecturas que están ahí. ¿Sí? Igual yo les voy diciendo cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a empezar a interactuar con esos materiales que tenemos dentro de la plataforma en su debido momento. Ah, ok. ¿Listo? Listo, Giner. Bueno, ¿qué otra duda o pregunta tienen, muchachos? No, señor. Ninguna. ¿De cuándo nos volvemos a ver de nuevo? El miércoles. El miércoles sí, pero todavía no hemos terminado. Todavía falta casi una hora. Todavía no hemos terminado, no me vayan No, emocionando. como ya todo el mundo está callado y ya no hay más preguntas, todo muy claro. Perdón, del ciclo PHBA, las siglas es planear, ¿la H es qué, perdón? ¿La qué? La A, la H. La PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Ok, gracias. Listo. Ok, bueno. Continuemos entonces. Entonces, el contenido temático prácticamente ya se los expliqué con lo anterior, ¿verdad? Vamos a ver unos conceptos introductorios generales. La importancia y tipología de los proyectos, que ya los vamos a ver. Vamos a revisar o a realizar toda la parte de estudios e investigación de mercado y técnicas de predicción, o sea, lo que los clientes o potenciales clientes nos van diciendo, el estudio técnico, que ya se los expliqué, toda la parte administrativa, el estudio económico, y ya esta es la estructura integral, es la recopilación de todos los anteriores puntos cuando ya se vaya a realizar la entrega final del proyecto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar. Bueno, antes de eso, antes de entrar en materia, yo quiero que ustedes en este caso construyan. No vamos a consultar, ¿sí? La idea es que salga de cada uno de nosotros. Construyan un concepto o el concepto
¿Qué es un proyecto? ¿Sí? Vamos a construir ese concepto. ¿Qué es un proyecto? Les voy a dar 5 minuticos para que ustedes construyan un concepto acerca de qué es un proyecto. Ojalá con sus propias palabras. ¿Sí? ¿Qué es un proyecto? ¿Listo? Profe, y se puede responder ya, pues con lo que uno pues tenga, como que tenga el concepto que uno tenga pues sobre eso. Dale, pero igual anótalo y vamos a darle tiempito a los demás compañeros que redacten su concepto, ¿vale? Entonces, Giner, Listo, pues. en 5 minuticos tú empiezas, ¿vale? Dale, pues, gracias. Pero es breve. Sí, que sea así puntual, que sea así muy puntual con sus propias palabras. 5 minuticos tenemos.
¿Listo, muchachos? Giner, comencemos. Profe, un proyecto de inversión se construye para satisfacer una necesidad existente, sea en la población o sea ya como para fines lucrativos, para satisfacer también una demanda existente. Ok, satisfacción, ok. Y para fines lucrativos. Listo. Vale, por acá Isadora está escribiendo en el chat. Dice, un proyecto, un plan largo, mediano o largo plazo. Metas que uno se propone, plantea, logros a alcanzar. Y un proyecto, una visión que se tiende a materializar a futuro. Ok, muy bien. ¿Quién más? Por acá, profe. Marlin, Un proyecto es la planeación basada en objetivos, actividades propuestas, presupuestos, con la finalidad de llevar a cabo un emprendimiento o solución de un problema a mediado o largo plazo. Ok, listo. Entonces ya por acá ya hablamos de ¿Aló? proyección. Listo. Profe, Cuéntanos, Arlet, y luego Diana Peña. a ver, Y después yo. un proyecto es algo que se piensa hacer. Ok. Algo que se piensa hacer. Listo, muy bien. Diana, cuéntanos. Bueno, para mí un proyecto es una idea, una planificación de un objetivo en específico que se genera o que se crea porque hay una necesidad. Ok, muy bien. Específico, pues lógicamente de acuerdo a esa necesidad. Muy bien. Leandra, que tiene la mano levantada. Bueno, profe, mi concepto, un proyecto es un plan o una idea conformada por una serie de elementos que tiene como finalidad producir un beneficio para determinada población. Ok, ya aquí estamos hablando de finalidad, ¿verdad? O de propósito para satisfacer una población. Listo, muy bien. Muchas gracias, Leandra. Kevin. Profe, un proyecto es una idea que se tiene y mediante diferentes mecanismos se puede llevar a su ejecución. Ok, ideas. Listo, muy bien. Carla. Es la planeación de objetivos que me permiten resolver diversas necesidades. Ok, planeación de objetivos. Listo, por acá por el chat nos dice Arelis, es un proceso de solución a un problema o necesidad determinada. Muy bien. ¿Quién más? Yo, profe. Dale, Lucila. Bueno, es un proyecto, es una planificación de actividades que se realizan de manera organizada con el fin de producir o resolver necesidades dentro de un determinado tiempo. Ok, muy bien. Aquí dijiste una palabra clave que es que se realizan de manera organizada. Listo, muy bien. Diana Milena. Profe, para mí un proyecto es una planeación con unos objetivos definidos que buscan satisfacer una necesidad lucrativa o social. Ok, listo. Válido, muy bien. Ok. Carol. Carol, cuéntanos. No te estamos escuchando, Carol. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, un proyecto es la planificación de diversas actividades con el fin de desarrollarlas y asimismo tener resultados que beneficien. Ok. Resultados que beneficien. Listo. Válido.
Bueno, les voy a compartir un concepto, ¿verdad? Un concepto que, bueno, por aquí alguien nos escribió en el chat. Vamos a ver qué dicen. Caterine nos dice, considero que un proyecto es una forma de desarrollar una idea, planificando cada paso que se debe desarrollar, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Muy bien, Caterine. Bueno, vamos a mirar el concepto según, en este caso, la PMI, ¿verdad? Entonces, nos dicen que este es uno de los conceptos de proyectos más estructurado o que de pronto más completo, ¿sí? Entonces dice que un proyecto es una secuencia de actividades únicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún proyecto es igual a otro. Nosotros hacemos, en este caso, cuando hay proyectos que se replican, ¿verdad? De un municipio, de una ciudad a otra, yo les aseguro que los proyectos en alguna fase tienen alguna variable. Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo les aseguro que nosotros montamos un establecimiento acá en apartado y queremos replicarlo en turbo, alguna variable debe de tener. ¿Frente a qué? Frente a la misma idiosincrasia de las personas, frente a al mismo tema climático, bueno, un montón de factores. Por eso es que se dice que es una secuencia de actividades únicas. En este caso, esas actividades pues son complejas en la gran mayoría, ¿sí? Por eso es que hay que hacer los procesos de estandarización. Y estas están relacionadas, teniendo un propósito o meta, lo que ustedes decían, ¿sí? Plantear los objetivos o planeación del objetivo. El propósito o meta está directamente relacionada ¿con qué? Con los objetivos, ¿verdad? Es lo mismo. Un objetivo es un propósito o una meta que yo me planteo. Y luego viene que debe ser completada en un tiempo específico, ¿sí? Ojo, todo proyecto, cuando yo voy a empezar a estructurar un proyecto, yo debo tener claridad frente a qué, frente a algo que se llama cronograma de actividades o plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo debe conocer todos los que están involucrados dentro del proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir con esto, para cumplir con ese tiempo. Porque es que si yo no cumplo con el tiempo, vea, entonces lo seguido ahí dentro de un presupuesto. Si yo no cumplo con el tiempo, si me paso del tiempo, entonces también se me altera el presupuesto, ¿sí? Y de acuerdo a unas especificaciones dadas, ¿sí? Entonces, secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta y que debe ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. Entonces, esto es uno de los conceptos más completos, ¿sí? Más completos que podríamos tener de un proyecto, porque aquí se analizan todas las variables que están directamente ligadas en la estructuración y en el desarrollo y la puesta en marcha, y también un factor importantísimo que es mantenerse en el tiempo de un proyecto. Entonces, ahí lo vemos, únicas, actividades únicas, ¿sí? Deben de tener todo lo que ustedes dijeron, todo el tema de una finalidad, satisfacción a los clientes, todo el tema de tener claridad frente a las ideas. Ahí está lo que ustedes también mencionaban frente a la planeación de los objetivos, planificación de los objetivos, dentro de un tiempo específico y un presupuesto, ¿sí? Esto lo debe de conocer todas las personas, deben conocer las que estén directamente involucradas en el proceso de estructuración del proyecto. Todas deben de conocer esa parte. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Para que por favor complementen, el concepto que ustedes construyeron. ¿Listo? Entonces, yo defino las etapas de un proyecto de esta manera. Un proyecto tiene
una etapa que se llama formulación, gestión y resultados, ¿sí? Entonces, dentro de la etapa de formulación, nosotros aquí vamos a desarrollar todo lo que ustedes dijeron, toda la parte de propuestas, de alternativas, de ideas, ¿sí? De ideas, entonces yo aquí la estructuro, la formulo, pero también las analizo para ver si son viables o no en la etapa de formulación, ¿sí? Entonces aquí, en la etapa, en este desarrollo de las diferentes alternativas o fases de ideaciones, yo también tengo que ser muy objetivo al momento de determinar cuáles son las ideas o cuál es la idea que yo voy a empezar a desarrollar. Una vez eso ya lo tenga bien estructurado, bien definido, ahí sí paso a la segunda fase. La segunda fase es una fase de gestión, ¿sí? De ejecución de actividades e inversiones, ¿verdad? Esto es la fase de gestión, cuando ya yo me dedico a qué, al hacer, al poner en práctica o poner en marcha lo que yo ideé, ¿sí? Entonces yo empiezo a realizar todas las actividades de acuerdo a mi plan de trabajo, de acuerdo a mi cronograma de trabajo, empiezo yo a ejecutar esas actividades. Cuando yo ejecuto esas actividades, pues lógicamente esas actividades requieren de una inversión, ¿sí? Entonces, de acuerdo al presupuesto, empiezo y a todo lo que yo tuve que haber hecho anteriormente, cotizaciones y todo eso, empiezo a generar esos procesos de inversión. ¿Qué se debe de hacer? En el proceso de gestión o en la etapa de gestión se debe de realizar algo que se llaman auditorías o en los procesos también se llaman interventorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Eso es un control, o sea, una evaluación que se hace de los procesos sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, yo cada mes, cada 15 días, qué sé yo, o semanalmente, entonces realizo una evaluación de cómo va la gestión de acuerdo al cronograma planeado o planteado, ¿sí? Entonces, ahí es donde se dice que se hace evaluación sobre la marcha, pero esa evaluación sobre la marcha se hace para determinar cuáles son, ¿sí? Si se está cumpliendo o no con los indicadores que se plantean dentro de la ejecución de las actividades. A esa fase se le llama gestión o yo la llamo gestión. Y tenemos una tercera fase que se llama resultados, generación de efectos e impactos de mediano y de largo plazo. Entonces, todo lo que ustedes dijeron ahora rato, todo lo que está directamente relacionado con ¿qué? Con la satisfacción de las necesidades, no tanto del cliente, sino de las partes interesadas, ¿sí? ¿Cuáles son las partes interesadas? Pues tenemos las comunidades, nuestros clientes internos, ¿verdad? Que son proveedores, nuestros colaboradores, etcétera, y nuestros clientes externos, que en este caso son los consumidores o compradores de los productos, que a veces el comprador no es el mismo consumidor, ¿verdad? O a veces sí el mismo comprador es el mismo consumidor, ¿verdad? En eso hay que tener claridad, ¿sí? Que en ocasiones el comprador no es el mismo consumidor. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuándo el comprador no es el mismo consumidor? Deme un ejemplo. Profe, cuando no es el consumidor directo, por ejemplo, cuando yo compro al por mayor para revender. Profe, ok, un intermediario sería un comprador y no un consumidor. Listo, Diana, cuéntanos. Cuando compramos, las mamás compran el tarro de leche para los bebés. Exactamente, ahí sería la compradora, pero el consumidor es otro. Giner, cuéntanos. Profe, por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, los distribuidores, eso, también los supermercados, porque ellos compran a los proveedores para venderlo. Ok, muy bien. Muchachos, denme un minutico, qué pena.
Bueno, muchachos, entonces, como les decía, en este caso, los compradores, ¿sí? A veces no son los mismos consumidores. Entonces, yo, dentro de los resultados del proceso, y igual como ustedes lo dijeron, los proveedores también, perdón, los intermediarios, ¿sí? También hacen parte de esta cadena. Pero un ejemplo muy puntual, por ejemplo, en una venta en una empresa de juguetes, ¿sí? En un establecimiento donde se venda juguetes, entonces, ¿los compradores quiénes son? Posiblemente son los papás o los adultos responsables de esa persona, de ese niño. Y los consumidores en este caso son los niños. Eso lo tenemos que nosotros lo debemos de tener claro frente a la generación de los efectos, en este caso de todo lo que ustedes estaban diciendo relacionado con la satisfacción de las partes interesadas, ¿sí? Entonces, frente a eso, esas son las tres fases que nosotros debemos de empezar a mirar, de empezar a desarrollar. ¿Cuáles son esas características, verdad? ¿Cuáles son en este caso, estas etapas que nosotros vamos a empezar a desarrollar en cada uno, ¿sí? En cada uno de los proyectos que vamos a empezar a ejecutar. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes al respecto. No, ninguna. Profe, yo le pregunto, o sea, el proyecto que nosotros vamos a ejecutar, ¿va a ser por medio de nosotros o ya usted lo tiene? No, ustedes lo van, ya la próxima clase vamos a empezar a desarrollar unas actividades que se llama fase de ideación y de ahí se van a determinar. Ustedes son los que van a escoger su proyecto, ¿sí? Vamos a empezar aquí desde cero. Ustedes van a seleccionar su proyecto, su idea y lo empezamos a estructurar. Eso es lo chévere de esto, ¿sí? Que empezamos desde cero. No hay nada impuesto todavía, ¿verdad? Simplemente lo vamos a empezar a estructurar desde la fase cero, ¿sí? Con lo que ustedes empiecen, con lo que ustedes analicen dentro de las actividades y pues dentro de todo este tema, dentro de las temáticas que vamos a empezar a desarrollar. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Ok. Bueno, muchachos, yo pienso que ya es suficiente por el